La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy el estudiante Jorge Choque Gutiérrez del octavo semestre de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Agradezco a Dios por este espacio para compartir sobre análisis FODA de un cristiano. Es necesario que cada cierto tiempo cada discípulo haga una evaluación de su vida y actitudes para encontrar respuestas más eficaces ante las exigencias del misterio de Cristo. Vamos a hablar sobre autoevaluación aplicando un instrumento llamado FODA. Todo cristiano tiene fortalezas, habilidades, oportunidades y amenazas. Estos conceptos son perfectamente aplicables a nosotros. Primero hablaremos sobre las fortalezas. El diccionario llama fortalezas a fuerza y vigor, capacidad para soportar problemas y adversidades. En el ámbito de la fe, la fortaleza es una virtud y un don de Dios. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza consiste en un poder para enfrentar toda dificultad interna y externa. Por lo tanto, es una virtud que se desarrolla y un don que se recibe de Dios. El don viene a ayudarnos para desarrollar la virtud. El apóstol Pablo es un ejemplo de fortaleza. En él encontramos temperamento apasionado, perseverante, valiente, visionario, culto, inteligente, carácter. Vemos una fuente de revelación de Jesucristo. Debilidades. Debilidad es, según el diccionario, falta de vigor físico, falta de energía y carácter. Su debilidad le impide enfrentarse a los demás. La debilidad es una falta de fortaleza en algún área, por ejemplo, físico, intelectual o espiritual, que lleva a pecar. Romanos 14:23 dice: pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo, y no come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Hay debilidades de carne, del alma y del espíritu. Una debilidad de la carne es como no resistir la tentación sexual, fornicar o adulterar. Una debilidad del alma es juzgar a mi prójimo y hablar mal de él. Una debilidad del espíritu es no orar, amargarse con los fracasos. Pablo, como todo ser humano, tenía debilidades. Era intransigente, orgulloso, problemas de salud, impulsivo, carácter fuerte y extremo. Pablo tenía como un aguijón en la carne, y eso dice en 2 Corintios 12:7. Ahora veremos las oportunidades. Oportunidad se define como momento propicio o la oportunidad para algo. Las oportunidades son circunstancias favorables a nuestras vidas que siempre el Señor está poniendo ante nosotros. En Filipenses 4:10 dice: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no se habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Hay oportunidades de diversa índole, tanto materiales, un trabajo mejor, una casa, un negocio, un viaje, etc. Espirituales. El Señor nos da oportunidades maravillosas cada día para hacer el bien, ayudar, servir, dar, amar, etc. Evangelizar, ministrar a Dios, orar, adorar, ofrendar, diezmar, ayunar, discipular. Además de las oportunidades que tenemos en la congregación de capacitación y desarrollo espiritual por medio de la enseñanza de los pastores y maestros,
En los retiros, vigilias, cursos, talleres, etc., podemos aprender, prepararnos. Todas las oportunidades son para desarrollarnos, nunca para hundirnos. La sabiduría está en aprovecharlas y no dejarlas pasar. El apóstol no desperdició las oportunidades. Al ser apresados por los romanos, apeló a César. Aprovechó de predicar a reyes judíos y gentiles, de corregir a las iglesias y escribir sus cartas a las congregaciones, de enseñar el perdón y el amor. En Filemón 8:14 dice: yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, por eso prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí él es como un hijo, pues yo le anuncié las buenas noticias aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Pablo no perdió tiempo para predicar, para evangelizar, para compartir. Ahora veremos las amenazas. Amenaza significa dichoso o hecho con que se amenaza. Anuncio de un mal o peligro. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Las amenazas que hayan sobre todo cristiano son tres: Satanás, el mundo y la carne. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay amenazas internas y externas. Primero, siempre tendremos amenazas internas o tentaciones. El problema está en no dejarse vencer por ellas ni tener miedo. La clave para superar el miedo a las amenazas es enfrentándolas y transformándolas en oportunidades. Si la amenaza es la tentación de caer en un pecado de la carne, huyamos de tentación. Si la amenaza es hablar mal de otra persona en su ausencia, expresemos nuestro desacuerdo, cambiemos de tema y busquemos lo positivo. Si la amenaza es no dedicar tiempo a la comunión con Dios, obliguemos a nuestro cuerpo y alma a buscarle y bendecirle. Ordenemos, como dice su palabra: bendice alma mía a Jehová. La peor amenaza para un discípulo es la autocomplacencia. Segundo, las amenazas externas. En aquella persecución espiritual e intelectual por nuestra creencia, la división del matrimonio, la familia y la iglesia. Sin embargo, podemos transformar las amenazas en oportunidades para acercarnos a Jesucristo, fortalecernos en Él y mostrarlo a la sociedad y a la iglesia mediante actos y palabras. El apóstol de los gentiles sintió amenazas, la falta de apoyo de los cristianos judíos, que su mensaje fuese tergiversado por las falsas doctrinas, que el evangelio no fuese predicado en todo el mundo, de cárcel, de muerte, como dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Las debilidades se transforman en fortalezas y las amenazas en oportunidades, y a su vez se vuelven fortalezas. En Cristo todo finalmente es éxito y fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Filipenses 4:13. Para reflexionar, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué oportunidades he tenido o tengo o podría tener? ¿Cuáles son las amenazas externas o internas que yo tengo como cristiano? Elabore un plan de acción personal para aprovechar sus fortalezas y oportunidades y para superar sus debilidades y amenazas. Pero antes,
responda las siguientes preguntas, querido amigo. ¿Qué haré para aprovechar mis fortalezas y oportunidades? ¿Qué haré para superar mis debilidades? ¿Cómo enfrentar las amenazas internas y externas? La Biblia está repleta de personajes increíbles. Uno de ellos, Nehemías, un destacado administrador, fue un líder tan eficaz, tan influyente. La respuesta comienza con saber lo que Dios quiere de un líder, puesto que Dios es quien nos facilita todas las cosas. Estas cualidades singulares están al alcance de todo creyente para convertirnos en un líder conforme al corazón de Dios. ¿Por qué es importante la formación en liderazgo? La formación al liderazgo es importante para enseñarle diversas habilidades y técnicas que le ayuden a tener éxito como líder y a desarrollar y retener a los empleados que también están motivados para tener éxito. Los diferentes temas de formación pueden ayudarles a entender su papel como líder y a ver los retos desde una nueva perspectiva en relación con cada tema. Para terminar, hablaremos de 7 puntos importantes para ser un líder eficaz. Primero, sacrificio. En 2 Corintios 4, 15 al 16, Pablo nos enseña que él estaba dispuesto a pagar el precio por hacer la obra del Señor. Nunca seremos un líder eficaz si no estamos dispuestos a sacrificar y enseñar a su iglesia a sacrificar. Generalmente tenemos la idea de que las cosas deben ser fáciles, y eso no es la realidad. Yo debo estar dispuesto a hacer lo que Dios manda, y si tengo la disposición correcta, las cosas irán bien. El líder debe de estar primero, el que no se rinde, el que sacrifica. Los hermanos ven, ellos oyen, se dan cuenta. Tienes que abstenerte de suplicar sus necesidades, ¿no?, por el bien de los demás. Segundo, ser genuinos. En 1 Tesalonicenses 2, 1 al 6 enseña a ser genuino, ser real. La gente aborrece la hipocresía. En el púlpito lo que hables, eso eres. Deja de pretender lo que no eres frente a la congregación. Es mejor que te pongas a cuentas con Dios y entonces preséntate frente a tu iglesia. Tercero, hay que tener valor. Josué 1, 5, 9 dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Ten valor para permanecer fiel a tus convicciones. Cuarto, guiar por medio del ejemplo. Filipenses 3:7, hermanos, dice, hay que hacer lo que hablamos. Les dices, hermanos, hay que edificar el templo, cuando nosotros ni siquiera nos levantamos, ¿no?, para poder trabajar. No queremos ensuciarnos las manos para edificar el templo. Si sirvieras a la iglesia con tu ejemplo, Dios te daría hermanos que te apoyen también. Quinto, tener conocimiento. 2 Timoteo 2:15, eres un líder por lo que haces, pero también lo que sabes. Nadie quiere seguir a un ignorante, y a veces somos tan soberbios que no queremos aprender de otros. Hay personas que no quieren estudiar, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren meditar. Alguien un día dijo, un pastor no necesita tanto conocimiento porque pastorea a un montón de ignorantes. Eso no es cierto, hermanos. Entren en internet, lean libros, aprendan de la palabra de Dios. Ahí tenemos para que podamos disfrutar de las bendiciones del conocimiento de la palabra de Dios. Sexto, comunicar. Nehemías 2, 17, 18. A unos chicos les preguntaron, ¿cómo se llama tu pastor? Y responden, no sé. Tienes que prestar atención. Tienes que presentarte ante las personas. Debemos comunicarte con ellas, hablar al corazón. Diles tus planes, el por qué lo quieres hacer, dónde lo quieres hacer. Comunica.
lo que sientes, tu visión, ¿no? A las personas, a los hermanos. Por último, 7, habilidad de inspirar a otros. Colosenses 1, 4 al 8 dice: mira, hermano, tú puedes empujar, demandar, golpear a tu gente para que hagan algo. Y la otra opción es inspirarlo para hacer algo. En la iglesia están convencidos que todo se puede hacer. El líder que está inspirado inspira a otros. Hay un pasaje en Mateo 25, 14 al 30. Nos habla sobre el reino de los cielos. Dice que es como un hombre que, viéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó a unos 5, al otro 2 y al otro 1. Y cada uno ganó 5 y 2. El último, ¿no?, cavó, dice, la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando el señor volvió, dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos hermanos, amigos, Dios nos quiere enseñar, nos quiere entrenar para que seamos líderes eficaces, para que nosotros podamos anunciar las buenas noticias de salvación. Muchas gracias.